Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, me alegra que nos acompañes hoy. Sabes, vamos a ver un tema que creo que es de mucha importancia. Jesús, al igual que Dios, a lo largo de todas las Escrituras, habló de ciertas cosas que debemos buscar. Están dentro de la esfera de la voluntad de Dios para nuestra vida, pero no vamos a experimentarlas, ni a probarlas, ni disfrutarlas, si no vamos tras ellas, si no las buscamos. Es una lista muy interesante, no es muy larga, pero hay ciertas cosas que nos dice específicamente que busquemos, que vayamos tras ellas, y vamos a estudiar la paciencia y la amabilidad en este mensaje. Tal vez digas, aburrido. Amigo, no es aburrido. Hay cosas impresionantes conectadas con buscar la paciencia y buscar la amabilidad. Y te diré algo, la mayor parte del tiempo es más importante ser amable que tener la razón. Entremos al mensaje ahora, creo que serás bendecido con él. Hoy, si abren sus Biblias, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a retomar donde lo dejamos la última vez. Primera de Timoteo, sexto capítulo. Y verso 11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la amabilidad. Llegamos a los últimos dos. Hemos cubierto todo en este verso, salvo por los dos finales: la paciencia y la gentileza. Y de nuevo, pensar que van a ser automáticas en nuestras vidas no tendría sentido, porque aquí Timoteo, a quien se refieren como hombre de Dios, le dicen que tiene que seguir estas cosas, tiene que ir tras ellas, y nosotros también. Vamos a ver la paciencia primero. Y hay tres áreas básicas en las que se puede aplicar con promesas, con las personas y con la persecución. Primero, vamos a ver la paciencia en conexión con las promesas. Si nos acompañaron la vez pasada, terminamos hablando sobre cómo la fe trabaja junto con el amor. Vayan conmigo a Hebreos, el sexto capítulo. Por favor, Hebreos capítulo 6. Y vamos a comenzar en el verso 11. Hebreos 6 y 11. Deseamos que cada uno de ustedes tenga la misma diligencia hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, sino imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Las promesas se obtienen a través de la fe y la paciencia. Dios le prometió a Abraham y a su esposa que tendrían un hijo. Fue 25 años antes de que la promesa se cumpliera en sus vidas. ¿Han notado que el calendario de Dios nunca se va a ajustar a nuestro calendario? Jamás. Verán, Dios ve cada causa, cada reacción y cada resultado, tanto en el presente y en el futuro. Y así lo hace, como Eclesiastés 3:11 dice: Dios hizo todo hermoso en su momento. Y me gusta una traducción que dice: Dios hace todo en el justo y preciso momento. La paciencia bíblica ha sido bien descrita como una valiente perseverancia soportada. Es la cualidad duradera de nuestra fe. Vayan conmigo a Hebreos 10:36. Su necesidad se establece de nuevo aquí
muy gráficamente. Hebreos 10:36. Porque les es necesaria la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Tal vez necesitas perseverancia, necesitas paciencia. Dile a tu vecino, necesitas ser paciente. Necesitas tener perseverancia. Tienes necesidad de paciencia. ¿Saben? Hasta el presente, aún tenemos nuestras reuniones donde se habla español en el campus de Sausalito, al igual que nuestra Universidad de Liderazgo, y reuniones de Celebremos la Recuperación. Allá hay un montón de cosas. Y si ya tienes una larga historia con nosotros, recordarás que teníamos 7 reuniones el fin de semana allá. Además, 2 de las reuniones eran transmitidas en vivo. Teníamos si ves, para allá está la Casa Club, que solía ser un campo de golf. Lo teníamos rentado, era nuestro. Y 2 de las reuniones eran transmitidas allá. Llenábamos la Casa Club 2 veces. Teníamos 9 reuniones el fin de semana. Y era una locura. A veces las personas que venían, saben, por primera vez, veían a las personas rodeando el edificio para entrar y decían, ¡cielos! ¿Cómo Dios los ha bendecido? En lo que estamos absolutamente de acuerdo. Sin embargo, cuando dicen eso, casi hay algo por debajo, como es impresionante cómo Dios te puso eso en las manos. Y no saben nada de las pruebas y de toda la oposición y de todas las oraciones en llanto y de toda la gran paciencia que todo un grupo de personas tuvo que ejercer por años antes de que pudiéramos construir ese edificio y entrar. Sí, Dios nos bendijo, pero no fue sin mucha paciencia y un gran número de gente confiando en Dios cuando parecía que el próximo paso que necesitábamos en nuestra jornada era absolutamente imposible. Dios nos daba otro milagro. ¿Saben? El auditorio en el que estamos ahora y el campus que tenemos aquí, algunos conocen la historia, algunos conocen una parte, otros no tienen ni idea. Pero desde el tiempo en que por primera vez negociamos sobre la propiedad aquí en el Boulevard hasta que nos mudamos, pasaron 9 años. Y fueron 9 años difíciles. Tuvimos la distinción de ser demandados por 2 ciudades al mismo tiempo. No nos dejaban entrar a nuestra propiedad, pues había un intento de tomarla por derecho de dominio eminente. Y nos enganchamos en una muy larga y muy costosa batalla legal por años. Los medios, en su mayoría, eran muy groseros con la iglesia. Y muchas cosas se imprimieron y publicaron que estaban muy, muy lejos de lo que los hechos y la verdad eran en realidad. Y desde el punto de vista natural, parecía que la iglesia no tenía ninguna oportunidad en absoluto. Y finalmente ganamos en la corte para que pudiéramos, ¿saben?, construir. Pero francamente, casi cada dólar que teníamos se había gastado en abogados por años. Y no teníamos dinero y ahora nos enfrentábamos con conseguir permisos de las personas que nos demandaron. Y ¿saben? Dios entró con algunos milagros muy impresionantes. Las personas que estaban en oposición se volvieron amigos. El tamaño de nuestra propiedad se duplicó. Todos los gastos legales fueron pagados de una sola vez. ¿Saben? Dios hizo cosas muy impresionantes y las personas me dicen, vaya, mira cómo Dios te ha bendecido. Sí lo hizo. Pero hubo mucha paciencia involucrada. Algunos estuvieron con nosotros y pasaron todo eso con nosotros. Y escuchen, mi punto es que estás enfrente de promesas y cosas que parecen que no se mueven. Tal vez parece que todo lo que quieres que pase está bañado de melaza y se mueve en cámara lenta. Dios es fiel. Cada promesa que Él ha susurrado a mi corazón se ha cumplido. Pero la mayoría de las promesas no pasaron en el tiempo en que me hubiera gustado. Oh vaya, oh vaya, oh vaya. En segunda, necesitamos ejercitar la paciencia cuando se trata de las personas.
Debemos ser pacientes con las personas cuando hacemos concesiones para que ellos cambien y crezcan. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, por favor, Efesios, el 4º capítulo. Necesitamos buscar la paciencia cuando se trata de nuestra interacción con personas en crecimiento. Efesios 4, versos 1 y 2. Por eso yo, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna, como fueron llamados, siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. ¿Sabe? No existe la paciencia sin que te molesten. Tolerantes unos con otros en amor. Una versión ampliada de la Biblia lo dice así: con paciencia, soportándose uno al otro y haciendo concesiones por el amor de uno por el otro. Algunas personas son tan intolerantes y tan impacientes con otros. Parece que ellos olvidaron su propia jornada espiritual. Olvidaron lo mucho que le tomó a Dios llevarlos al punto donde están ahora. Necesitamos darle a las personas espacio para crecer y concesiones mientras lo hacen, y lo acepto. No todo el mundo está interesado en cambiar y crecer, pero la mayoría de las personas están interesadas en crecer y cambiar y volverse la persona que Dios quiere que sean. Hace años una señora en nuestra iglesia fue a verme. Estaba muy molesta. De hecho, estaba irritada. Dijo: Pastor Bayless. Esa jovencita, y yo sabía de quién hablaba. Dijo: tiene que hablar con ella. Se viste tan provocativamente. Y no debería estar en la casa de Dios vestida así. Necesita hacer algo al respecto. Y dije: ¿sabe qué? No voy a hacer nada al respecto y usted tampoco. Dejemos que Dios trabaje en ella. Odio pensar lo que esa señora hubiera hecho si hubiera sabido que la chica aún vivía con su novio, y sí vivía. Había sido salvada hacía 3 semanas. ¿Y saben qué? Cuando siguió viniendo a la iglesia y oyó la palabra predicada y fue amada por el pueblo de Dios, su situación de vida cambió y su forma de vestir cambió. El Espíritu Santo lo hizo sin que una señora amargada viniera y... Sí. ¿Saben? Los que son duros y rígidos cuando se trata de poner límites a otros, creo que han perdido el contacto de su propia jornada espiritual. La mayoría de nosotros éramos muy carnales cuando fuimos salvados. Yo personalmente no fui criado conociendo la Biblia, nunca me enseñaron la Biblia, no conocía los estándares de Dios. Y me volví creyente. ¿Y saben qué? Entre más asistía a la iglesia y entre más leía la palabra, más me daba cuenta de que muchas de las cosas que mis amigos y yo veíamos como normales estaban fuera de los límites que Dios colocó como comportamiento cristiano. Pero me llevó un tiempo entender algunas de esas cosas. Ahora entiendan, no estoy haciendo una excusa para la vida pecaminosa. Para nada. Los estándares de Dios no cambian, pero estoy intentando subrayar el hecho de que necesitamos dejar que las personas crezcan y cambien. Y generalmente la persona que apunta esos dedos telescópicos a todos los demás y los condena por la forma en que se visten y lo que hacen eran iguales o peores. Necesitamos ejercitar la paciencia con las personas mientras crecen. Y saben, de hecho, una buena regla general es ser tan amable y paciente con las personas como te gustaría que lo fueran contigo. Es una balanza desigual cuando juzgamos a otros por sus acciones, mientras que queremos que nos juzguen por nuestras intenciones. La Biblia dice que Dios odia las balanzas desiguales. Llegamos a la tercera cosa, cuando se trata de buscar la paciencia, y tiene que ver con la persecución. Cuando sufrimos por hacer lo correcto y vivir bien, parece que no hay una recompensa a corto plazo a la vista. Necesitamos ejercitar la paciencia. Vayan conmigo a 1 de Pedro, el 2º capítulo, 1 de Pedro capítulo 2,
Y vamos a comenzar en el verso 19. Primera de Pedro 2:19. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? Pero si sufren por hacer el bien, si lo soportan con paciencia, eso merece elogio delante de Dios. A veces, cuando obedeces a tu conciencia y haces lo que es correcto delante de Dios, vas a sufrir por eso. A veces esa persecución vendrá de enemigos, a veces vendrá de tu jefe, podría venir del gobierno, podría incluso venir de la familia. La persecución, saben, todos los que viven para Dios con todo su corazón, saben algo sobre el sufrimiento en un grado u otro, pero no todos son tan gentiles ni amables mientras sufren. Algunas personas son como un animal salvaje atrapado en una red y dan zarpazos a todo el que se acerca. Pero leemos en 1 de Timoteo 6:11 que nos piden que busquemos la amabilidad junto con la paciencia. Busca la gentileza. Muchas traducciones ponen esa palabra como mansedumbre. Son intercambiables. Saben, en español, especialmente para la mente occidental, mansedumbre o gentileza casi llevan el significado de debilidad. Ser manso es ser débil. Alguien es manso y gentil porque están indefensos para defenderse a sí mismos. Pero la palabra griega que vemos aquí es muy diferente a eso. De hecho, la palabra griega que se traduce por mansedumbre o debilidad a la que nos introducen estos versos es literalmente el fruto del poder. W.E. Vine, quien fue uno de los eruditos en griego más importantes del mundo en sus días, dijo esto: Jesús no era manso porque no podía ayudarse a sí mismo, sino porque tenía recursos infinitos del cielo a su mando. Y ese es el tipo de mansedumbre o gentileza que nos dicen que busquemos y nos invitan a aprender y a empaparnos de. Ahora, de acuerdo a Gálatas 5:23, la amabilidad es el fruto del Espíritu. En 1 de Timoteo 3:3 se enlista como uno de los requisitos para ser líder en la iglesia. Al acercarnos a Cristo y alimentar nuestros corazones de su palabra, el fruto de la gentileza comenzará a expresarse en nuestras vidas diarias. Y sí, hay veces cuando una mano firme es necesaria para lidiar con personas inflexibles, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, pero en general llegarás más lejos al tratar con personas en un espíritu de gentileza de lo que llegarás si tratas personas con dureza. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2. Ilustra esto bien. 2 de Timoteo 2. Y quiero comenzar en el verso 23. Dice: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar, paciente. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trama en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. No peleen, sean gentiles con todos. En un espíritu de humildad, corrijan a los que se oponen. Saben, eso hará infinitamente mucho más bien que pelear con las personas. La gentileza desarma a las personas. Y muchas veces es la única forma en que puedes hacer que las personas entren en razón, y tal vez puedes guiarlos al lugar donde pueden entrar en razón y arrepentirse. Saben, la Biblia incluso dice en el libro de Gálatas que cuando se trata de restaurar a un hermano o a una hermana que ha caído en pecado, dice: restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Saben, cuando alguien peca, alguien se equivoca, no se supone que debemos correr disparando desde nuestro caballo y condenándolos por involucrarse en el pecado. No le disparamos a nuestros heridos. Debemos restaurarlos en un espíritu de gentileza y humildad. Y aún así, como digo, a veces necesita ser muy directo. Piensen en Pablo, en el libro de Gálatas, cuando confrontó a Pedro sobre por qué había vuelto a la ley en oposición a la gracia. Pablo fue cara a cara con él para reprenderlo públicamente. Y pienso en cómo Pablo trató con el hechicero que estaba intentando hacer que el procónsul se alejara de la fe. Muy audaz y muy directo. Pero saben que en su mayor parte, él aprovecha y sus cartas están bañadas de un espíritu de gentileza. No puedes perderte esto, escúchalo. Al escribir a los Corintios dice: ahora yo, Pablo, les ruego a ustedes por la mansedumbre y ternura de Cristo. A los tesalonicenses dijo: antes fuimos tiernos entre ustedes, como una nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos muy queridos. Vayan conmigo, por favor, a Proverbios 25. Proverbios 25 y verso 15. Proverbios 25, 15. Les daré un momento para encontrarlo. Proverbios 25, 15 dice: con paciencia se convence al gobernante. La lengua amable quebranta hasta los huesos. La lengua amable quebranta los huesos. La versión ampliada lo dice así: un discurso suave rompe la resistencia más fuerte como un hueso. Piensen en eso, un discurso suave rompe la resistencia más fuerte como un hueso. Y tiene eco en Proverbios 15:1, donde dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Saben, por 5 años estuvimos en una oficina comercial rentada justo aquí en el mismo bulevar en el que nuestro campus está ahora. Estuvimos ahí por 5 años antes de que termináramos de construir el campus de Sausalito. Y recuerdo que cuando encontré el edificio allá y fui al ayuntamiento a averiguar si podía conseguir los permisos de uso para tener reuniones de iglesia, admito que era un poco ingenuo. Pero fui allá y la secretaria dijo: ¿puedo ayudarlo? Dije: sí, soy el pastor local y vine a averiguar sobre cómo conseguir permisos de un edificio, permisos de uso de suelo para poder tener reuniones de la iglesia en un edificio vacío. Ella dijo: bueno, venga, lo llevaré con el administrador municipal, y me llevó a la oficina del administrador municipal. Él estaba ahí sentado con otro oficial municipal y dijo: ¿puedo ayudarlo? Le dije: sí. Le expliqué por qué estaba ahí, le dije del edificio que quería usar, le dije: está vacío ahora. Él miró al otro hombre en su oficina y luego ambos me vieron y comenzaron a reírse de mí. Me dijo: pierde su tiempo, eso no va a pasar. Y fueron condescendientes, fueron arrogantes, fueron groseros, literalmente se rieron hasta sacarme de la oficina. Y tengo que admitirlo, estaba un poco desanimado cuando llegué a mi auto y me fui. Y oré al respecto un par de días y seguí sintiendo que el Señor decía: ve, inténtalo de nuevo. Pero tenía este sentimiento de que necesitaba volver con un espíritu opuesto al que ellos habían demostrado. Así que decidí volver con espíritu de gentileza y humildad. No estaba rogando y suplicando, pero no fui demandando y amenazando tampoco. Y la primera persona que vi ese día, la segunda vez que estuve ahí, fue al alcalde. Le di la mano, le conté sobre mi experiencia unos días antes. Él de inmediato fue conmigo a la oficina del administrador municipal y dijo: explícame por qué te reíste de este hombre hace unos días. Y el administrador municipal tenía la guardia baja. Él se disculpó profusamente. El alcalde dijo: creo que podemos ayudar a este hombre con sus permisos. Y en la siguiente junta de consejo me dieron los permisos e hicimos reuniones casi de inmediato. Ahora, no llegué con un espíritu de gentileza y humildad y mansedumbre porque me sentía sin poder. Sentía que Dios me estaba respaldando.
Ese es el fruto de su poder. Las Escrituras dicen que debemos buscar la gentileza, a romper la resistencia, o al edificar a los abatidos o a los caídos. La gentileza es esencial. Debe ser algo que busquemos hasta que, como dice en Filipenses 4:5, nuestra amabilidad sea evidente a todos, porque el Señor está cerca. Y saben, Jesús es la personificación de la humildad y la mansedumbre. Y más que en ningún otro lado se despliega en su crucifixión. No era impotente en la cruz. Las Escrituras dicen que podría haber llamado a legiones de ángeles para rescatarlo y destruir a sus enemigos. Pero en lugar de eso, murió para liberarte de sus enemigos. Se humilló a sí mismo para que pudiéramos ser levantados, se maldijo para que pudiéramos ser bendecidos. Murió para que pudiéramos vivir. Jesús es nuestro ejemplo supremo en todas estas cosas que nos dicen que busquemos. ¿Y qué ejemplo es Él? ¿Qué Salvador es Él? Solo por un momento, inclinen la cabeza, cierren los ojos si no les importa. Sabes, en todas las cosas, Jesús es nuestro ejemplo supremo. Cuando se trata de amabilidad, cuando se trata de paciencia, cuando se trata de gentileza. El rey David dijo en el libro de Salmos: Señor, tu voluntad me ha engrandecido. Jesús, soy manso, humilde de corazón, soy gentil. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y sabes que hay una fuerza en la gentileza. No se trata de ser gentil porque no tienes poder, sino porque el poder de Dios está a tu disposición, ha sido delegado a ti a través de Jesucristo. Y cuando vemos a Jesús y los diferentes escenarios por los que pasó, las diferentes oposiciones que enfrentó, y la forma amable y gentil con las que lidió a los oprimidos y quebrantados, te diré algo: síguelo siempre. Me encantan las palabras de María, la Madre de Jesús. Lo que Él les diga, háganlo. Él es de nuevo nuestro ejemplo supremo. ¿Y qué Salvador tenemos? Quien se humilló a sí mismo, tomó sobre sí mismo un cuerpo de carne y bajó aquí para rescatarnos a nosotros. Aprende sus caminos, abre tu corazón a Él, deja que tu vida sea cambiada. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.